Responder cuáles son los logros en 200 años de república resulta ser complicado. Ni siquiera hemos podido mantener una sola constitución. Quizás incluso no hayamos logrado nada, ni siquiera construir una república en todo el sentido de la palabra. Ante eso habría que preguntarnos, ¿a qué acontecimientos o logros académicos podríamos considerar como logros en 200 años de república? Con la llegada de la independencia y el establecimiento de la república habían mermado considerablemente los privilegios de los que habían gozado ciertos grupos, como los hacendados y mineros criollos, durante la colonia. Así, el nuevo estado pasó a ser un botín por el que pugnaban distintas facciones que buscaban el poder político y el poder económico de sus propios grupos. Se suele considerar el año 1823 como fecha de nacimiento de la República Peruana. Es el año en que se conforma el primer Congreso Constituyente tras la salida de José de San Martín. Esta fecha inaugura también una etapa política signada por el desorden, la ambición y las guerras internas. A esta etapa se le conoce como la era de los caudillos. No es posible agrupar a los caudillos bajo una misma característica. Lo que los une es la utilización de la fuerza para alcanzar sus objetivos políticos. Sin embargo, tras el uso muchas veces desmedido de la fuerza, se encontraban hombres que luchaban por los intereses de su región o inclusive por un primitivo nacionalismo. Varios historiadores afirman que en las prácticas políticas de los caudillos se pueden vislumbrar algunos atisbos de fomento económico, fortalecimiento de los mercados locales, defensa de la soberanía y el crecimiento de la participación popular. En este periodo de inestabilidad económica y social, el ejército fue una de las pocas vías de ascenso para la gente que no pertenecía a la antigua nobleza virreinal. Tanto criollos como mestizos y en menor medida negros y mulatos lograron ingresar al selecto grupo dirigencial a través del ejército. Esta forma de ascenso social ya había sido práctica común durante las guerras de independencia, especialmente en el bando realista. Para que se haga una idea, entre 1821 y 1845 hubo 53 gobiernos, se reunieron 10 congresos y se promulgaron 6 constituciones. Esto impidió la integración de la población peruana y obstaculizó la formación de un Estado-nación. Los caudillos no tuvieron una ideología única, podían ser desde conservadores hasta autoritarios. Este es el retrato de una república fallida. A lo largo de 200 años de la República hemos tenido 12 constituciones y la actual, con todas sus diferencias, es la mejor constitución que hemos tenido. Hemos tenido gobiernos desde la izquierda hasta la supuesta derecha corrupta. Pero ahí no termina nuestra tragedia. Desde el gobierno de Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra, tenemos 7 u 8 expresidentes del Perú señalados por corrupción. Alberto Fujimori actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por ser autor intelectual del asesinato de 25 personas. Fujimori, que también ha sido condenado por corrupción, fue indultado por el ex mandatario Kuczynski en la Navidad del 2018. Pero este beneficio fue anulado durante el periodo de gobierno del ahora destituido Vizcarra. Valentín Paniagua es el único ex mandatario peruano de las últimas 3 décadas que no ha tenido acusaciones de corrupción. Alejandro Toledo. Toledo se encuentra en libertad bajo fianza en Estados Unidos mientras enfrenta un proceso de extradición a Perú, donde es acusado de recibir sobornos por $20 millones de Odebrecht durante su mandato. Alan García. El exmandatario se suicidó en abril del 2019 con un disparo en la cabeza cuando la policía llegó a arrestarlo para investigarlo por un esquema de sobornos de Odebrecht. Ollanta Humala. El militar retirado es investigado por presuntamente recibir $3 millones de Odebrecht para la campaña electoral presidencial del 2011. Según la fiscalía, parte de los fondos ingresó a su partido y otra parte se usó para elevar el patrimonio de Humala y de su esposa Nadine Heredia. Pedro Pablo Kuczynski. Se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras fiscales lo investigan por favorecer contratos a Odebrecht para construir una carretera y una obra de riego cuando era ministro del expresidente Alejandro Toledo. Martín Vizcarra.
Vizcarra supuestamente recibió, cuando fue gobernador de una región del sur del país, hace 7 años, 2,3 millones de soles, $640.000, en sobornos de 2 empresas que ganaron la licitación de obras públicas, algo que el mandatario ha negado. Asimismo, la Fiscalía afirma que existe mérito para investigarlo sobre su vínculo con la contratación irregular de un cantante poco conocido como asesor motivacional, escándalo que desató el primer intento para expulsar a Vizcarra. Manuel Merino, que era el presidente del Congreso, dominado por la oposición, tomó la presidencia el martes tras la expulsión de Vizcarra, en una decisión que generó diversas manifestaciones, con un saldo de 2 muertos y decenas de heridos, y desencadenó la renuncia de más de la mitad del gabinete de ministros. Actualmente está siendo investigado por la violación de derechos humanos. Todo esto solo en los últimos 30 años. Pero si retrocedemos hacia el pasado, la historia es tan igual o peor que la actualidad. Así que me toca preguntarle, ¿qué podríamos haber logrado en esta trágica historia de 200 años? Algunos dirán la reducción de la pobreza. Otros dirán que con el dictador de Juan Velasco el Perú dejó la era feudal. Y no faltará el que diga el mejoramiento de las vías de comunicación, o cómo olvidar la estabilidad económica con mercantilismo, o quizás una moneda sólida y estable. Incluso quizás la mayoría estará de acuerdo con una gastronomía reconocida en el mundo, desde la costa, pasando por la sierra hasta la selva. Además que Perú posee restaurantes y chefs entre los mejores del mundo. Lamento informarle que estos puntos no pueden ser considerados como logros de la República. De ninguna manera, solo es un alegatorio para que no seamos considerados un estado fallido. Para que algo sea considerado como logro, debió ser permanente en 200 años, no en los últimos 20 años como es la gastronomía. Para que se haga idea, 150 años fueron la de una república de servidumbres, hasta que Velasco llegó, expropió las haciendas, aniquilando finalmente el feudalismo. También tuvimos 20 años de crisis tras crisis, que finalmente terminaría en Sendero Luminoso. 10 años fueron de recuperación económica y al mismo tiempo de perversión institucional. Y los últimos 20 años de corrupción, mentiras de la izquierda bruta y achorada, que lo único que sabe decir es nueva constitución. Si la educación en los niveles más bajos, nueva constitución. O si la salud no mejora, a pesar que años tras años se inviertan más, nueva constitución. A pesar que la economía peruana creció sobre el propio mundial, nueva constitución. Ante el triste escenario de expresidentes procesados por corrupción, nueva constitución. Ante cualquier supuesto monopolio de empresas privadas, nueva constitución. Pero tanto como la izquierda y la supuesta derecha, lo único que han conseguido en los últimos 30 años es una economía del más del 70% informal. De esta manera, algunos consideran que Túpac Amaru II debió ser quien los independizara, puesto que Túpac Amaru buscaba igualdad para los originarios, en una nación donde los originarios eran y siguen siendo mayoría, la élite criolla siempre diciendo que era superior respecto a los que llamaban indios. Sin embargo, hay algo en lo que hemos tenido éxito. Peruanos de corazones valientes que dieron sus vidas para que el sentido de nacionalidad o unidad jamás se viera manchado, sin importar cuál fueran las circunstancias. Miguel María Grau Seminario fue un marino militar y político peruano y póstumo gran almirante de la Marina de Guerra del Perú. Durante la Guerra del Pacífico comandó el monitor Huáscar y mantuvo a raya a la escuadra chilena durante 6 meses, sucumbiendo finalmente de manera heroica en el combate naval de Angamos, enfrentado a fuerzas muy superiores. El Huáscar y su comandante Grau, en la soledad de una defensa imposible, sabían que la superioridad enemiga era tan avasalladora que tuvieron que actuar con cautela y en especial con mucha sagacidad. Grau ya había manifestado: todo lo que puedo ofrecer en retribución de estas manifestaciones abrumadoras es que si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré. Es considerado el héroe máximo de la nación peruana. Su generosidad para con el enemigo en el campo de batalla le valió el apelativo de El Caballero de los Mares. Ha sido también elegido como el peruano del milenio. Francisco Bolognesi Cervantes fue un militar peruano conocido por su participación en la Guerra del Pacífico con el grado de coronel.
defendió la plaza de Arica enfrentando a las fuerzas chilenas, muy superiores en número y poderío, y tras hacer la promesa de pelear hasta quemar el último cartucho, murió durante la batalla final. Muchos recordamos la lección escolar sobre esa contienda y las famosas palabras del héroe que se resiste a entregar Arica ante un ejército chileno muy superior en número. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, había respondido el coronel al mensajero chileno que traía el pedido de una rendición planteada por el general de la escuadra enemiga, Manuel Baquedano. Incluso en su misiva que dirige a su esposa desde la plaza de Arica el 22 de mayo de 1880, le pidió: nunca reclames nada para que no crean que mi deber tuvo precio. Bolognesi también culpaba a los políticos de la desgracia que se avecinaba. Dios va a decidir este drama en que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han dictado con su incapaz conducta la sentencia que nos aplicará el enemigo. Fue declarado patrono del Ejército del Perú el 2 de enero de 1951, Orden General del Ejército de 1959, y elevado al grado de Gran Mariscal del Perú por la Ley número 25128 del 30 de noviembre de 1989. Actualmente es considerado Héroe Nacional del Perú. Estos dos sacrificios en nombre de las futuras generaciones son los cimientos de las Fuerzas Armadas y un motivo de orgullo para el peruano promedio. Pero no solo eso. Una vez que Perú fuera invadido, nació un hombre que no inclinó la cabeza. Andrés Avelino Cáceres Dorregaray es considerado un héroe nacional por haber luchado en todas las batallas importantes de la Guerra del Pacífico: San Francisco, Tarapacá, Tacna, San Juan y Miraflores, y por haber liderado la resistencia en la Sierra Central contra la ocupación chilena, la llamada Campaña de la Breña. Fue conocido por sus soldados como Taita Cáceres, mientras que los chilenos le apodaron el Brujo de los Andes, debido a que solía evadir las maniobras envolventes planeadas con mucho celo por los generales chilenos, y porque actuaba con tanta fluidez que parecía estar presente en todas partes. En dicha campaña obtuvo el triple triunfo de Pucará, Marcavalle y Concepción, y aunque fue derrotado en Huamachuco, no se rindió y continuó organizando la resistencia. Los guerrilleros pro-caceristas también alentaban al general a continuar su lucha con enfrentamientos con el ejército chileno. Ante el constante acoso guerrillero y la falta de aprovisionamiento, las tropas chilenas tuvieron que replegarse a Lima en diciembre de 1883, hasta la desocupación total en agosto de 1884, que es cuando Cáceres dio por consumada la guerra y el reconocimiento del Tratado de Ancón. Sería esa resistencia la que ocasionaría que Chile se viera obligado a entregar una gran parte a Argentina, de lo que consideraban parte de su territorio. Esta misma valencia se volvería a reflejar la lucha contra Sendero Luminoso. En 1980, el gobierno militar peruano convocó a elecciones por primera vez, luego de un periodo de 11 años. En este contexto, Sendero Luminoso era uno de los pocos grupos políticos de izquierda que declinaron tomar parte de este proceso electoral y, en su lugar, optaron por iniciar una guerra de guerrillas maoísta en las zonas altas que rodean Ayacucho. Sendero Luminoso optó por librar su guerra al estilo enseñado por Mao Zedong. Abrirían zonas de guerrilla en las cuales sus huestes puedan operar, echar fuera de estas zonas a las fuerzas estatales para crear zonas liberadas. Luego, usar estas zonas como apoyo a las nuevas zonas de guerrilla. Lograrían que el país entero se convirtiera en una gran zona liberada. Sendero Luminoso también se adhirió a la directiva de Mao, según la cual la guerra de guerrilla debía ser peleada fundamentalmente en el campo y gradualmente asfixiar a las ciudades. Dado que Sendero Luminoso empezó a perder terreno en los Andes a favor del Estado peruano y las rondas campesinas, decidió acelerar su plan estratégico global. Sendero Luminoso declaró que, en jerga maoísta, había alcanzado su equilibrio estratégico y estaba listo para empezar su asalto final en las ciudades del Perú. En 1992, Sendero Luminoso colocó una potente bomba en el distrito de Miraflores de Lima, en lo que se conoció como el Atentado de Tarata. Este fue parte de una larga campaña de atentados en la ciudad de Lima. El 12 de septiembre de 1992, en la llamada Operación Victoria, el GEIN, conformado por 89 agentes, dirigido por el mayor Benedicto Jiménez y el general Marco Miyashiro, capturó a Abimael Guzmán y a varios cabecillas senderistas en un departamento ubicado sobre una escuela de danza en el distrito de Surquillo, en Lima.
Desde las capturas de Abimael Guzmán y camarada Feliciano, Sendero Luminoso ha declinado enormemente en fuerza. Ya no conduce más operaciones en las grandes ciudades y en la capital Lima solo ha sido capaz de montar ataques esporádicos de pequeña escala en regiones selváticas. Sin embargo, Sendero Luminoso continúa ocasionalmente atacando a los miembros de las fuerzas de seguridad peruana con el apoyo y financiamiento de narcotraficantes. Además de la lucha armada, Sendero Luminoso busca incorporarse en la política peruana a través de movimientos políticos. Un objetivo permanente para el uso del terror por Sendero fue provocar la desesperación de las Fuerzas Armadas, que las llevara a dar un golpe de Estado que, según el cálculo de Guzmán, desataría la represión indiscriminada sobre los sectores populares, y entonces ellos se volcarían automáticamente a la lucha armada. Pero cuando el golpe de Estado ocurrió en abril de 1992, Sendero Luminoso no pudo capitalizarlo como Guzmán había proyectado. Las Fuerzas Armadas habían aprendido de sus propios errores y de su enemigo a aplicar la violencia de manera más selectiva y racional. La espiral de violencia terminó devorándolos. Esta afrontación a los problemas exteriores e interiores con éxito, también podríamos decir que tuvimos el mismo éxito en la guerra del Cenepa o conflicto del Alto Cenepa. El conflicto del Alto Cenepa fue un enfrentamiento bélico ocurrido durante los meses de enero y febrero de 1995. Se produjo en el lado oriental de la cordillera del Cóndor, sobre la cuenca del río Cenepa, en territorio peruano, ocupado por el ejército de Ecuador desde 1994, y enfrentó a las Fuerzas Armadas del Perú y Ecuador. Nunca hubo declaración formal de guerra entre ambos países, ni llegó a generalizarse por toda la frontera común. Las operaciones militares sucedieron en territorio delimitado, pero sin demarcar zona de selva alta de complicado acceso, donde los factores climáticos y logísticos dificultaron los desplazamientos militares. Para los ecuatorianos, el enfrentamiento terminó con victoria militar de Ecuador, pero diplomática para Perú, dado que logró fijar las fronteras que habían sido impuestas en 1942. Sin embargo, según los peruanos, ganaron militarmente, como también en la diplomacia, en vista que Perú jamás desplegó toda su armada. Según el ex militar Roberto Enrique Chabra León, quien fue jefe del Comando de Operaciones del Cenepa en 1995 con grado de coronel, el conflicto del Alto Cenepa para Ecuador fue guerra nacional, mientras en Perú apenas un conflicto focalizado, un asunto de tercer orden. Para que se haga una idea de esta superioridad, el PBI peruano en 1994 superaba los 50.000 millones de dólares, mientras en Ecuador, país pobre, lo ubicaba en alrededor de 22.000 millones. En Perú, el PBI del 95 al 99 fue en franco crecimiento, mientras el de Ecuador se ubicó en el 99 en unos 16.000 millones, con un decrecimiento económico del menos 8%. De hecho, al terminar el conflicto, el costo directo del conflicto bélico con Perú le significó a Ecuador un gasto de 350 millones de dólares, revelaron analistas que evaluaron también los costos indirectos inmediatos. Sin embargo, las cifras oficiales sitúan esos ingresos fiscales en los 145 millones de dólares, otro de los factores que provocó una crisis económica en Ecuador. Puede que Perú no tengan unas fuerzas armadas moderadas, pero jamás faltó peruanos que no se levantaran ante las adversidades. En algunos casos, como Grau y Bolognesi, entregaron sus vidas para enseñar a las futuras generaciones en cómo debería defender la soberanía. Otros casos, como el de José Abelardo Quiñones González, declarado héroe nacional del Perú. Su imagen aparece en el billete de 10 soles. Por ley número 16126 del 10 de mayo de 1966, José Abelardo Quiñones fue ascendido póstumamente al grado de capitán y además declarado héroe nacional, con lo cual se estableció el 23 de julio de cada año como el Día de la Aviación Militar del Perú. Este nivel de compromiso con la patria, nuevamente, se vería reflejado con la derrota de Sendero Luminoso, con la excepción que, en esta ocasión, sería con la participación de la población. La República no ha sido capaz de formar peruanos intelectuales que destacan en el mundo por sus aportes a la comunidad. La evidencia más clara es que solo tenemos un premio Nobel. La República no ha sido capaz de formar empresarios que destacan por sus emprendimientos. La evidencia más clara es que no tenemos ni una sola empresa entre las más grandes del mundo. La República no ha sido capaz de formar un ejército entre los más modernos del mundo. La evidencia más clara es que no somos capaces de fabricar un armamento desarrollado por peruanos. No aprendimos nada de la Guerra del Pacífico.
La República no ha sido capaz ni siquiera de escribir una constitución que discriminara o apartara a un sector de la población del Estado, como tampoco mantener una estabilidad económica ni política. La evidencia más clara es que la actual constitución, con todas sus deficiencias de mercantilismo, que sacó de la pobreza a miles de peruanos. La República no ha sido capaz de formar ni siquiera una nación unitaria, en la que cada peruano de alguna manera se sienta identificado con el Estado. La evidencia más clara es que cada región parece un mini país.